Bueno, pues su nombre se asocia o va ligado al mundo de la montaña. Estamos ante esos hombres o ante esos nombres que anualmente siempre nos sorprenden con esos retos que quizás a muchos nos hubiera gustado hacer o nos gustaría hacer, pero que, por supuesto, no nos atrevemos. Dicen de él que es un hombre fuerte, que es un hombre muy tenaz, que es duro, que es un sufridor nato, y también hay algunos que le denominan el escalador silencioso. Claro, la pregunta está si era así de silencioso cuando estaba en Olavide o no, o si era más bien trasto, se portaba bien o mal. Bueno, Juan Vallejo. Habla. Apa, kaixo. ¿Movido? ¿No eras movido? ¿Eras tan silencioso como dicen que eres en la montaña o no? Pues no sé, me imagino que alguien habrá por aquí que lo pueda decir mejor que yo, ¿no? No lo sé. Sí, algún maiso igual también debería de estar por aquí, con algunos de los que habéis salido, a ver qué impresiones, qué recuerdos tenían ellos. Sí, ya me ha sorprendido mucho que todavía he oído en el teatro que Andoni anda por aquí, así que seguro que alguno tiene que haber. Juan, beste gonbidatuei, Karmeleri esan diogo agian letretan trebatu aztala, beste batzuk matematiketan, baina zure kasuan nik imaginatzet soinketan klaseko onena izan bertzinela. Pues du gogoratzen, egia esan. Ez nintzen oso ikasleuna, baina, bueno, bai, gimnasia nahiko nota honak ateratzen dituen, ez? Bueno, behintzat. Behintzat horretan, bai. Vale. Berean nintzen. Pero, ¿las mejores en gimnasia o también matemáticas se te daba bien? Pues la verdad que... No sé, vamos a pasar a otra pregunta. Pero lo dejamos en gimnasia. Bueno, ¿te portabas bien en clase o no? ¿Eras movido? Eso sí, era un alumno ejemplar. Eso también lo podrán atestiguar aquí. Yo no hago más que mirar, a ver si veo alguna cara que diga lo contrario. Pues bueno, estamos en el mundo del deporte y tenemos que llamar a otro invitado. Bai, eta nork ez du gure urrengo gonbidatua ezagutzen, bizikleta gainean eman du bere bizitza, lehenengo txirrindulari profesional gaiza eta egun Euskaltel taldeko kirol zuzendari lanetan. Txirrindularitzaren salek gainera ziur nago gogoratuko duzuela, Frantziako Turreko maillot horia ere lortu zuela 7 egunez eta 5. postua eskuratu zuela 2001 eta 2002ko biretan. Igor González de Galdeano. Eta nik ez dakit Igor dakien, baina gaur egun ikastolako ikasle askok egunero goizero bizikleta hartu eta ikastolara bizikletaz etortzen dira. Neguan, udaran, udaberrian, egunero. Nik ez dakit zure garaian zuk ere egunen baten bizikletaz etortzen zinen edo egunero autobusez igotzen zinen onaino. Egunero autobusez, ez. Eta hori? Nik uste dute momentu horretan ez egoen bidegorri hori hain polita eta desberdina zen. Baina, bueno, momentu horretan autobusez beti. Claro, sería un poco deprimente coger la bicicleta y irse. Bueno, pues su nombre se asocia o va ligado al mundo de la montaña. Estamos ante esos hombres o ante esos nombres que anualmente siempre nos sorprenden con esos retos que quizás a muchos nos hubiera gustado hacer o nos gustaría hacer, pero que, por supuesto, no nos atrevemos. Dicen de él que es un hombre fuerte, que es un hombre muy tenaz, que es duro, que es un sufridor nato, y también hay algunos que le denominan el escalador silencioso. Claro, la pregunta está si era así de silencioso cuando estaba en Olavide o no, o si era más bien trasto, se portaba bien o mal. Bueno, Juan Vallejo. Habla. Apa, kaixo. ¿Movido? ¿No eras movido? ¿Eras tan silencioso como dicen que eres en la montaña o no? Pues no sé, me imagino que alguien habrá por aquí que lo pueda decir mejor que yo, ¿no? No lo sé. Sí, algún maiso igual también debería de estar por aquí, con algunos de los que habéis salido, a ver qué impresiones, qué recuerdos tenían ellos. Sí, ya me ha sorprendido mucho que todavía he oído en el teatro que Andoni anda por aquí, así que seguro que alguno tiene que haber. Juan, beste gonbidatuei, Karmeleri esan diogo agian letretan trebatu aztala, beste batzuk matematiketan, baina zure kasuan nik imaginatzet soinketan klaseko onena izan bertzinela.
Ez du gogoratzen, egia esan. Ez nintzen oso ikasleuna, baina, bai, gimnasia nahiko nota honak ateratzen dituen, ez? Bueno, behintzat. Behintzat horretan bai. Vale. Trebean nintzen. Bueno, ¿las mejores en gimnasia o también matemáticas se te daba bien? Pues la verdad que... No sé, vamos a pasar a otra pregunta. Pero lo dejamos en gimnasia. Bueno, ¿te portabas bien en clase o no? ¿Eras movido? Eso sí, era un alumno ejemplar. Eso también lo podrán atestiguar aquí. Yo no hago más que mirar, a ver si veo alguna cara que diga lo contrario. Pues bueno, estamos en el mundo del deporte y tenemos que llamar a otro invitado. Bai, eta nork ez du gure urrengo gonbidatua ezagutzen, bizikleta gainean eman du bere bizitza, lehenengo txirrindulari profesional gaiza eta egun Euskaltel taldeko kirol zuzendari lanetan. Txirrindularitzaren salek gainera ziur nago gogoratuko duzuela, Frantziako Tourreko maillot horia ere lortu zuela 7 egunez eta 5. postua eskuratu zuela 2001 eta 2002ko biretan. Igor González de Galeano. Eta nik ez dakit Igor dakien, baina gaur egun ikastolako ikasle askok egunero goizero bizikleta hartu eta ikastolara bizikletaz etortzen dira. Neguan, udaran, udaberrian, egunero. Nik ez dakit zure garaian, zuk ere egunen baten bizikletaz etortzen zinen edo egunero autobusez igotzen zinen onaino. Egunero autobusez, ez. Eta hori? Nik uste dute momentu horretan ez egoen bidegorri hori hain polita eta desberdina zen. Baina, bueno, momento horretan autobuses beti. Claro, sería un poco deprimente coger la bicicleta y ir siempre de compañero con Igor. Bueno, pues, claro, claro, ser horrible. Tú te quedarías en Mendizorroza y Igor ya estaba en clase. Ahora no. Podríamos comprobar quizás una marcha en bicicleta de Igor y Juan. ¿No? ¿Quién no llegaría antes? Juan es un tío duro, decíamos. Igor también. ¿Quién llegaría antes? Ahora él. Una apuesta a él. Ahora él seguro. Bueno, ¿y al monte tú? No. Nunca he sido buen montañero. ¿No? ¿Tampoco? No. Yo la bici y poco más. Bueno, la bici a tope, eso sí, a tope. Oye, si Juan sacaba buenas notas en Soinqueta, ¿tú también eras de Soinqueta? Pues sí, seguramente. Tampoco era un gran estudiante, aunque empeño ponía mucho, ¿no? Era como el búho, los ojos bien abiertos, pero aprender, Dios, me costaba. Pero bueno, yo creo que lo importante es que los aitas que están aquí, que bueno, que yo creo que ellos fueron los artífices, ¿no? de que estuviésemos en esta Ikastola, de tomar parte en este proyecto. Y nada, desde aquí darles las gracias, que no sé si he tenido la oportunidad nunca, ya que están aquí, pues gracias por darnos esta oportunidad. Bueno, eta eskerrak baino ez, agurtu, eta aurrera jarraituko dugu saioarekin. Eskerrik asko bioi. Eskerrik asko, bai. Eskerrik asko. Momentu, ez dakit serioa esan, baina bai, pixkat serioagoa heldu da orain. Gogoratu nahi dugu, EFQM Bruselasen zedea duen fundazioa dela. Erakunde honen helburua, Europar enpresak zein erakundeen lehiakortasuna bultzatzea da munduko beste herrialdeen aurrean, izan ere Estatu Batuak edo Japonen aurrean. Impulsa la calidad de la gestión de las organizaciones, creando un modelo de referencia propio en consonancia con una visión y valores europeos. Estamos hablando de comienzos de los años 90, cuando se juntan las empresas más importantes europeas. Están preocupadas por la falta de competitividad frente a empresas de otros continentes. Para entonces, los japoneses llevaban 50 años gestionándose con este tipo de modelos de calidad. Gaur egun, Europa mailan erreferente bat da kudeaketaren kalitate ereduetan ISO arauaren gainetik. Ospe eta onespen handiko saria da. Eta honi jarraiki, gure autonomi erkidegoa Europako erreferentean bihurtu da gure inplikazio, giza barneratze eta garapenaren eskutik ere. Euskadi mailan kalitate eredua kudeatzen duen erakundea Euskalit dugu. Espainiako estatu mailan EFQM erakundearen kide nagusia.
En este contexto, Olavide Ikastola empieza a dar los primeros pasos allá por el año 1995. Es cuando hace su primera autoevaluación, pero cuando de verdad arranca de una forma sistemática es en el año 2001. Fruto de ello es haber conseguido la Q de Plata en el 2005, la Q de Oro en el 2008 y ahora lo que se ha conseguido son los 2 premios europeos por el valor añadido que se dan en los servicios a las familias, alumnado y sociedad y por conseguir el éxito o esos resultados por medio de las personas. Azken finean, sari honek Europan mailan erreferente garela adierazten du. Eguneroko lanagatik, gure bezerekiko harremanengatik. Urtero lortutako emaitzen ondorioz. Gure zerbitzuen eskaintza eta hauen kalitatearengatik. Eta nola ez gure ikastolaz, Olabidez, harro gaudelako eskuratu dugu sari hau. Eta esan bezala, sari hau, eguneroko lanaren ondorioa da. Beraz, langilei eskainia dago. Eta ikastolako estamendu guztien implikazioa ere aipatu nahi dugu momentu honetan. Guraso, ikasle, zein laguntzaile guztiena. Pues son muchas, lógicamente, las personas implicadas, las que día a día se acercan hasta Olavide para trabajar. Así que vamos a ir llamándolas poquito a poquito, ¿no?, por los diferentes sectores en los que trabajan. Así que, en primer lugar, los aliados. Administrazio eta zerbitzuak ere deituko ditugu eskenatokira. Esto del escenario va imponiendo, pero poquito a poquito lo vamos a llenar. Tercer lugar, los miembros de Aur Esculcha. Lehen hezkuntzako irakasleak ere deitu nahi ditugu eskenatokira. Bueno, y ya solamente nos quedan DBH y bachiller. Espera un poco, que siga. Bueno, ahora sí que rogaría un poquito